Entonces, si nosotros queremos ver la gloria de nuestro Padre aumentada en nuestras vidas, debemos servir a los demás. A esas 5 personas que tú tenés en tu lista, esas 5 personas por las cuales tú has estado orando, es el momento que tú te tomes el tiempo para poder servirlos, para poder bendecirlos. Y tal vez tú me vas a decir, es que es difícil, es que les hablo, no les hablo. Yo sé que vas a tener oportunidades para poder bendecirlos. Yo sé que el Padre ha abierto oportunidades y ha abierto puertas para que tú los puedas bendecir. Entonces este es el momento en el que tú y yo no solo vamos a orar, no solo vamos a invitarlos a comer algo para poder escucharlos, no solo vamos a estar pendientes de ellos, sino que también es importante que busquemos oportunidades para poder bendecirlos. Y quiero leerte lo que dice Hechos 20 del 7 al 12. Hechos 20 del 7 al 12 dice: el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el 3er piso y murió. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron en la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa, vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. Y si nosotros leemos todo el libro de Hechos, nosotros vamos a ver de lo que el Espíritu Santo hizo por medio de hombres comunes, por medio de hombres normales. Hizo cosas extraordinarias, y yo puedo ver acá que lo que Pablo estaba haciendo era predicando. Él estaba predicando, él estaba compartiendo. Y dice, me da risa cómo lo dice esta versión, porque dice que como Pablo hablaba y hablaba, a este jovencito le empezó a dar sueño y empezó a cabecear y a cabecear hasta que se cayó de un 3er nivel. Pero la Biblia es bien clara cuando dice que cuando él cayó desde el 3er piso, él murió. Pero después Pablo bajó, se inclinó, lo tomó en sus brazos y les dijo, no se preocupen, está vivo. Quiero preguntarles, ¿Pablo aquí oró para que pasara un milagro? No. ¿Lo ven ustedes leer en cualquier versión que busquen? Que él empezó a clamar y clamar y clamar, haz un milagro, resucítalo. ¿Lo ven? No. Lo único que Pablo hizo fue bajó, se inclinó, lo tomó en sus brazos. No se preocupen, está vivo. Porque cuando nosotros nos enfocamos en lo que realmente importa, nosotros vamos a recibir esos milagros. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que realmente tenemos que enfocarnos, vamos a recibir esos milagros. Si nosotros vemos en la Biblia, estos apóstoles, estos discípulos, estos hombres comunes, ellos no eran de los que iban y antes de entrar a una ciudad empezaban, hoy vamos a ver milagros. Ellos no eran de los que iban y entraban a un lugar y hoy vamos a ver que tu gloria va a descender, y empezaban a pedir y a orar en lenguas. Yo estoy segura que ellos tenían una comunión con Dios, pero ellos no estaban pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo por milagros. Ellos lo que hacían es que iban detrás de las personas y automáticamente allí venían los milagros. Ellos iban a buscar al necesitado y allí se desataban los milagros. Entonces tenemos que dejar de enfocarnos en pedir y en pedir que pasen milagros. Tenemos que dejar de enfocarnos en Padre, ayúdame, bendíceme,
Ramé, y tenemos que ir a buscar a los que necesitan para que esos milagros nos persigan a nosotros. Si nosotros queremos ver milagros en nuestras vidas, tenemos que ir por las almas. La diferencia entre los discípulos de Jesús, entre esos apóstoles y nosotros, es que nosotros vivimos a su milagro, que ese hombre se levante, esas deudas están canceladas. Pero ¿cuándo vas tú por las almas? Estamos pidiendo y pidiendo que pasen cosas, pero no vamos detrás de ellos. Estamos pidiendo y pidiendo que pase algo extraordinario en nuestra vida, pero cuando nos toca tomarnos 5 minutos al día para orar por esas personas, ay Padre, yo estoy tan ocupado, me levanto tan temprano, regreso tan tarde a mi casa. Tienes que tomarte 5 minutos, 5 minutos. Yo te aseguro que pasas más de 30 minutos viendo tu TikTok, viendo Reels en Facebook, en Instagram, y puedes tomarte 5 minutos para orar por ellos. Puedes tomarte un tiempo de comida para compartirlo con ellos, con esas personas por las cuales tú estás orando. Puedes tomarte 5 o 10 minutos de tu teléfono para hacerles una llamada y bendecirlos y preguntarles, ¿en qué te puedo ayudar hoy? ¿En qué te puedo servir hoy? Decime qué necesitas. Tal vez estás en busca de un local. ¿En dónde lo querés? Yo te voy a ayudar a buscarlo. Porque son esos pequeños actos los que van a hacer una diferencia en la vida de ellos. Entonces nosotros ya no vamos a tener que perseguir y perseguir y perseguir milagros, sino que cuando nosotros empecemos a buscar a las personas que lo necesitan, los milagros van a venir automáticamente a nuestras vidas. Y yo puedo ver en la vida de estos discípulos y de estos apóstoles que las señales y los milagros los perseguían a ellos. No eran ellos los que iban detrás, ellos iban detrás de las personas. La Biblia dice, cuando llegaban a tal lado, tal cosa pasaba. Cuando llegaban a no sé qué lugar, otra cosa pasaba. Ellos no estaban pidiendo constantemente, haz un milagro. Ellos estaban yendo a compartir, a servirle a esas personas, a compartirles de Jesús, a compartirles del bautismo. Eso es lo que ellos iban a hacer. Y cuando el corazón de ellos estaba enfocado en ir a servir, en ir a bendecir, automáticamente llegaban los milagros. Amén. Cuando el corazón de ellos estaba enfocado en hacer algo por los demás, allí había un milagro. Yo no veo acá a Pablo diciendo, levántalo, haz algo. Él estaba ya compartiendo de la palabra. El niño se cayó, o el jovencito se cayó, solo lo levantó, está vivo, allí está el milagro. Porque cuando tú y yo buscamos a las personas que lo necesitan, ni siquiera vamos a tener que hacer aquel gran show para pedir. Automáticamente los milagros y las señales te van a seguir. Pero a veces pasa que caemos en el error, que creemos que porque yo también tengo una necesidad, yo debo enfocarme primero en mi necesidad que en la necesidad de alguien más. Y me sorprendía mucho lo que el padre hablaba a través de pastora Sandra y a través de hermano Sosa, porque ellos decían algo, no recuerdo la palabra exacta o la frase exacta, pero ellos decían algo como, cuando tú te preocupas por él se preocupa por tu necesidad. Y así es, no hay vuelta de hoja, simplemente así es. Cuando tú te preocupas por él, cuando tú lo haces a él tu prioridad, tu necesidad se convierte en su prioridad. Cuando tú te preocupas por ese hijo perdido, por ese que aún no conoce a Jesús, y no en tu necesidad, no en el problema que estás pasando en tu casa, esa necesidad Él la toma automáticamente, la hace y la trabaja de tal manera para que tú la recibas. Pero en ti ya no está un afán, en ti ya no está una preocupación de yo. En ti está, voy a ver quién más necesita, voy a ver quién más. Y yo te aseguro que sin ir tan lejos, de estos 5 amigos, de estas 5 personas, en tu familia está la necesidad. Sin tú estar pidiendo que pase un milagro, haz esto, haz lo otro. Deja de pedir por el milagro y mejor bendecilos. Escuchalos. Escucha qué es lo que hay en sus corazones, qué es lo que podés hacer por ellos.
Tal vez te has estado todo este tiempo pidiendo por un milagro y una bendición, pero no sabes que tu milagro y tu bendición viene de compartir con alguien que necesita Amén. de Jesús. Si tú y yo vivimos nuestra vida preocupados por nuestras necesidades, nos vamos a perder del propósito más grande, que es ir a ser discípulos, ir y bendecir, ir y servir. Si nosotros nos quedamos enfocados en lo que yo necesito, nos vamos a perder de ver milagros, nos vamos a perder de ver señales, porque vamos a estar tan enfocados en lo que yo necesito, en lo que yo tengo que hacer, en lo que yo, que no vas a ver la gloria que hay afuera. No vas a ver la gloria que podés recibir, no vas a ver las señales, los milagros, no vas a ver incluso esa prosperidad y ese siguiente nivel que el Padre tiene para ti. Y saben, el Padre, cuando yo anoche estaba estudiando esto, el Padre me inquietaba y yo podía sentir como muchos de nosotros, cuando empezamos con Jesús, estábamos tan enamorados que veíamos que cosas tan raras en lo natural, cosas tan diferentes nos pasaban, y yo podía sentir como muchas personas en este tiempo, al día de hoy, ven atrás y dicen: ay, ya no me ha pasado algo así, ya no he vuelto a vivir ese tipo de cosas. ¿No será que el amor por Jesús que tú sentías empezó a enfriarse, empezó a disminuir, tu comunión con el Espíritu Santo empezó a disminuir, te empezaste a desconectar, entonces empezaste a preocuparte más por ti, y tal vez por eso mismo ya no ves las mismas señales que veías cuando conociste a Jesús? Y venía a mí esta preocupación de decir cómo muchas veces nosotros damos testimonio de cosas que nos han pasado. Es que cuando yo conocí a Jesús, yo hacía, deshacía y ¡pum!, me pasaba esto. Y que yo no tenía para la gasolina, pero yo así iba a la iglesia y el carro ¡pum!, me duraba de ida, de regreso y toda la semana. Pero ahorita tengo ratos que no me pasa eso. ¿Será que dejamos ese nivel de conexión con el Espíritu Santo que nos está empujando a bendecir a otros, y por eso mismo hemos dejado de ver milagros y señales en nuestra vida? Porque yo no dudo que tú veas la mano de Dios en tu vida, no lo dudo, porque Él es bueno, Él es un papá amoroso, Él es un papá que no va a dejar a sus hijos. Pero has visto de esos milagros sobrenaturales que empezabas a ver cuando conociste recién a Jesús, o ya ha pasado un tiempo de sí, tengo ratos que no me pasa algo así. Y saben, una vez me recuerdo que yo estábamos haciendo una colecta para una visita a una comunidad que tuvimos hace como 2 años, 3 años más o menos, 3, ¿verdad? Hace 3 años. Y me recuerdo que estábamos haciendo esta colecta y pedíamos víveres en la iglesia, pedíamos víveres creo que en redes sociales, le decíamos a nuestros amigos. Y pues yo empecé a moverme para ver de dónde conseguíamos tantas cosas. Varios hermanos empezaron también a moverse, y yo estoy segura que cuando ellos empezaron a moverse vieron una bendición de su lado. Pero recuerdo que en ese momento yo estaba haciendo esta colecta, yo también puse de mi bolsa para el bus, un montón de cosas que había que comprar, y yo dije, bueno, no me recuerdo en algo se me había ido, que yo había gastado de más, y yo no podía gastar de más porque en ese momento no podía gastar de más. Y recuerdo que se me acercó una persona y me dijo, estábamos en su casa, y me dijo: te voy a dar un cheque, eran 1,000 quetzales, como ofrenda para la colecta. Y yo, que mira, le dije: gracias, qué bendición, qué bonito, gracias, que el Padre te bendiga. Y sacó otro cheque y me dijo: y este es para ti, porque yo sé lo que tú estás haciendo, que tal vez tú lo puedas necesitar, y que como tú haces esto, tal vez nadie te está viendo, pero esto es lo que el Padre me puso a darte. La cantidad exacta que yo necesitaba, eso fue lo que me dieron, para la gloria de mi Padre. Es importante que aprendamos a bendecir y que
entendamos que el que bendice es superior al que recibe bendición. Y si queremos ver la gloria de nuestro Padre derramada en nuestra vida, si queremos ver milagros, si queremos ver señales, debemos servir a los demás. Sí, quiero que me acompañen a Hechos 19, del 10 al 12. Hechos 19, del 10 al 12. Y dice, esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los que no eran judíos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que había tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades. También los espíritus malignos salían de ellos. Hermanos, discúlpenme, pero si nosotros no estamos viviendo este tipo de cosas, ¿qué estamos haciendo? Porque tenemos al mismo Espíritu Santo de hace 2000 años, tenemos las mismas capacidades, la unción ya se derramó. La palabra dice que el poder del Espíritu Santo se derramó sobre nosotros. Pero si a ti las personas no te están quitando la ropa, porque con tocarte la ropa, con que algo de ti les caiga, están siendo sanos, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no lo estamos viendo? Y a veces creo que nos excusamos de decir, no, es que ellos, porque acababa de pasar todo lo de Jesús, y es que Pedro, es que Pablo, y no hay excusa. Es el mismo Espíritu Santo. Amén. Es la misma conexión. Son las mismas capacidades. Amén. Pero si no lo estamos viendo, algo estamos haciendo mal. Si no lo estamos viendo, algo estamos dejando de hacer. Algo nos falta hacer para poder ver este tipo de señales. No podemos excusarnos en que si ellos hacían, en que si ellos no hacían. No podemos excusarnos porque tenemos las mismas capacidades. El poder del Espíritu Santo se derramó. Su fuego ya cayó en nosotros. Pero estamos realmente conectados con el Espíritu Santo. Porque si nos hace falta esa conexión, entonces en nuestro corazón no se va a despertar ese fuego por los demás. Si a nosotros nos hace falta esa conexión con el Espíritu Santo, en nuestros corazones no se va a despertar eso que hace arder el corazón de nuestro Padre, que son sus hijos que están perdidos y que son todos aquellos que aún no lo conocen como papá. Si no tenemos esa conexión con el Espíritu Santo, vamos a estar pidiendo y pidiendo milagros, pero no vamos a ir por lo que Él nos mandó. No vamos a ir a servir a esos hijos a quien Él nos mandó. Entonces, ¿tendremos esa misma conexión? ¿Tendremos esa misma capacidad que tenía Jesús de conmoverse por las necesidades de los demás? Porque si nosotros leemos en la palabra, cuando, por ejemplo, cuando estaba esta multitud, Jesús había estado predicando, pero dice la Biblia que cuando Él vio a esa multitud, su corazón se conmovió. Y los discípulos, que se vayan a su casa ya, que se vayan ya recibieron, ya estuvo bueno, pero Jesús no. Tenemos que alimentarlos. Jesús siempre estaba consciente de las necesidades de las personas. No solo estaba consciente, sino que dice la Biblia que su corazón se conmovía por las necesidades de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón se conmovió por la necesidad de alguien? Y no te estoy diciendo, tal vez yo iba en el semáforo y estaba una persona y yo le di a esa persona. ¡Qué bien! Te felicito, qué buena obra, pero conmover tu corazón por alguien más es que esa persona reciba lo mismo que tú y yo tenemos o aún más grande. ¿Cuándo fue la última vez que realmente pusiste tus necesidades a un lado
y te conmoviste por alguien más, a tal punto de decirle, vení a mi casa, quiero invitarte por un café, contame, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? La semana pasada creo que fue, el pastor contó su testimonio de cómo él estaba convaleciente, pobrecito, y que se quedó solo. Lo dejaron solo. Y que se quedó solo. Que pase. Y fui con una amiga que tenía muchísimo tiempo de no verla. Y cuando nos juntamos a platicar, las como 3 horas y media que estuvimos ahí, yo solo hacía esto, sentada. Pues sí. Y ella estaba, miren, y me siento así. Pero ¿cómo iba a saber yo cómo orar por ella si yo no me había tomado el tiempo primero de escucharla? ¿Cómo iba a saber yo cómo orar por ella si no me había tomado el tiempo de servirla? ¿Cómo? Es imposible que sepamos las necesidades de las personas si no nos acercamos a ellos. Y yo recuerdo que en el camino, cuando yo iba de mi casa al restaurante, yo recuerdo que yo iba orando y, Padre, por favor, dame una palabra, dame esto, dame lo otro. Pero realmente, porque nosotros tendemos a que cuando estamos con alguien, llegas ya listo así con la espada desenvainada pero no, ella lo que necesitaba es que la escucharan. Amén. Ella lo que necesitaba era un hombro, digamos acá en Guate, un hombro en donde llorar. Ella iba demasiado cargada. Y es cierto, platicamos, yo le hacía preguntas, etcétera. Pero a ese día yo supe por qué cosas orar puntualmente. Ese día yo supe cómo yo puedo servirla. Ese día yo supe la necesidad que hay en su corazón. Entonces supe de qué forma ser una mejor amiga para ella, ser una mejor persona de apoyo para ella. Y yo tengo mis propias necesidades. Ella tal vez no sabe cuáles son mis necesidades, pero yo sé que si yo me tomo el tiempo para bendecirla a ella, yo no me voy a tener que preocupar por mis necesidades, porque mi Padre se va a preocupar por mis necesidades y las va a responder para mí. Amén. Entonces yo quiero invitarte, nos faltan más o menos semana y media, ¿verdad? Para que sea esa fiesta el 22 de junio acá. ¿Ya te tomaste el tiempo de escuchar a uno de tus 5, a 2, a los 5? ¿Ya sabes puntualmente por qué necesidades orar por ellos? ¿Ya sabes qué es lo que necesitan? ¿Ya sabes cómo bendecirlos? Y tenemos esta semana todavía y la próxima para poder buscarlos, para poder llamarlos, para poder hablarles y decirles, ¿cómo te puedo servir? A mí me ha sorprendido, y esto es algo que lo he aprendido mucho de mis jefes, me ha sorprendido cómo el decirle a una persona, ¿cómo puedo orar por ti hoy? Les cambia la cara, les cambia el día, la semana. La semana pasada me pasó con una persona de nuestro grupo, yo estaba viendo tele, ustedes, de la nada, y el Padre la puso en mi corazón, a ella y a otra persona de nuestro grupo. Y agarré mi teléfono en ese ratito y le dije, ¿cómo puedo orar por ti esta semana? Y me dijo, Sofi, no tenés idea de cómo me siento, esto es lo que yo necesitaba. Quiero que ores por esto y esto. De verdad no sabes lo lindo que se siente que alguien ore por uno. Amén. Y yo dije, me tomó 1 minuto escribirle ese mensaje. ¿Qué es lo que el Padre te está pidiendo hoy, Rey de Reyes? No te estoy diciendo que me voy a despreocupar de mi vida, pero ¿qué es lo que el Padre te está pidiendo hoy? Que tú hagas por alguien más, para que tú puedas entender que lo tuyo Él ya lo tiene bajo control. Para que tú puedas entender que de lo tuyo se encarga Él. Pero esa persona tal vez no sabe que hay un Dios a quien Él le puede orar, a quien Él le puede pedir. Tal vez está esperando de ti para que tú te le acerques. O tal vez lo conoció pero se alejó y está esperando de ese milagro que cargas tú. Y no te sorprendas
que cuando tú vayas con él, con ella, venga un milagro automáticamente en tu vida. Porque a los discípulos los milagros los perseguían cuando ellos compartían la palabra. Amén. Los milagros te van a perseguir si tú empezás a compartir su palabra. Amén. Si tú lo empezás a compartir a él, te van a perseguir. Pero como iglesia tenemos que dejar el dame, bendecime, prosperame, saname. Hay alguien más que lo necesita también. Y cuando tú dejas a un ladito ese pedir, él dice, no te preocupes, yo te tengo a ti, yo te cubro, yo te escucho y te respondo, porque tú te estás encargando de los demás. Dice la Biblia en Hechos 5:42, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Día tras día, de casa en casa, no dejaban de enseñar, no dejaban de bendecir, no dejaban de servir. ¿Qué milagro no has visto en tu vida? Porque el Padre quiere que tú vayas por ese alguien para que recibas tu milagro. Y quiero compartirte este testimonio rapidito que a mí me impacta muchísimo, con todo el respeto y el permiso de nuestra profeta Esperanza. Pero ella lo compartió un día acá y a mí me impactó. Y no sé si tú lo escuchaste, pero si no lo escuchaste, creo que este es el momento para que lo escuches. Ella, a profeta le había salido una alergia, era verdad, en el cuerpo, cara. Y profeta decía, Padre, yo no tengo el recurso para ir por medicina. Y cuando ella se ponía a orar, ella decía, no tengo el recurso, quítame, saname, etcétera, etcétera. Y se metía a orar y se metía a orar. ¿Cuántos días fueron? ¿2, 3 días que pasaste con la...? Sí, 3 o 4 días. 3, 4 días. Hasta que profeta dijo, no, yo ya me cansé, el Padre va a hacer algo. Y en ese momento ella estaba orando igual por 5 personas. Y desde el momento en el que ella dejó de orar por sí misma y empezó a orar por esas personas, esa alergia empezó a disminuir y disminuir y disminuir y disminuir y disminuir, hasta que te quedaste sin rastro de alergia, sin el recurso que ella necesitaba, sin necesidad de ir a gastar. Simplemente puso su necesidad un ratito a un lado y empezó a orar por los que necesitaban, e inmediatamente el Padre le respondió. El Padre quiere darte una respuesta inmediata, pero quiere que tú te preocupes por lo que Él lleva en su corazón. Quiere que tu corazón y el mío ardan por